por Facebook Live y por NPI. Este encuentro es el encuentro número 22. Han sido 22 semanas consecutivas en que hemos ido tocando los diferentes temas de interés nacional. La semana pasada tuvimos aquí a 3 panelistas, los 3 eran analistas económicos, y tuvimos una visión del presupuesto que fue presentado el 1 de septiembre por el Ejecutivo al Congreso Nacional. La pregunta que nos hicimos la semana pasada era si ese presupuesto servía, ayudaba a recuperar la actividad económica, ayudaba a contener la pobreza creciente y era un primer paso en la dirección correcta para recuperar el equilibrio macroeconómico que hemos perdido. La conclusión de ese panel fue que el presupuesto que debemos aprobar o que deberían aprobar los parlamentarios debería ser un presupuesto muy austero, pero a su vez un presupuesto anticíclico. Austero en materia de gastos rígidos, especialmente gastos salariales, pero anticíclico en materia de inversión en infraestructura e inversión en gastos sociales. Esa fue la visión macro que tuvimos la semana pasada. Y hoy hemos invitado a 4 importantes empresarios, cada uno de sectores diferentes: el sector agropecuario, el sector comercio y servicio, el sector industrial y el sector construcciones, para ir tocando ya no a nivel macro, sino a nivel micro. Viendo a nivel micro si el presupuesto ayuda a reactivar la economía, pero también queremos ver un poco qué debe hacer el sector privado y qué debe exigir el sector privado para que se recupere esta economía que ha caído este año 2020. Recordemos que el sector privado es el 85% del Producto Interno Bruto de Paraguay. El Estado es solamente el 15%. El Estado, si invierte y hace lo correcto, puede mejorar a un 16, 17%. Pero evidentemente la recuperación de Paraguay pasa por una recuperación del sector privado. Y el sector privado necesita que el Estado haga cosas, no solamente en el presupuesto, también en políticas públicas, para ayudar a cada uno de los sectores a que se pueda recuperar la economía. En este espacio que vamos a tener hoy, vamos a preguntarle a estos 4 empresarios que nos acompañan qué debería hacer el Estado, qué políticas públicas hay que cambiar para recuperar el desarrollo económico el año que viene. Pero también queremos preguntarle al final de este panel qué debe hacer el sector privado para contribuir a mejorar los indicadores de evasión impositiva, de formalidad, de trabajo digno, en fin, varios indicadores que Paraguay está muy aplazado y que dependen mucho de que el sector privado también haga su parte. Yo querría un poco recordar la famosa frase que pronunció Kennedy hace más de 60 años, cuando dijo: no pregunten solamente qué puede hacer el país por ustedes, también pregunten qué pueden hacer ustedes por el país. Entonces, vamos a conversar con los 4 panelistas de esos 2 enfoques. ¿Qué puede hacer el país para recuperar el desarrollo, el crecimiento, pero también qué puede hacer el sector privado por el país? Le paso la palabra a Raúl, que va a explicarnos la metodología y presentar a los panelistas de esta noche. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Quiero comentar que estamos cubriendo también a través de las señales del NPI a todo el interior del país a través de las repetidoras de cables que cubren las ciudades del interior. Nuestra metodología hoy nuevamente utilizaremos la del conversatorio, en la que nuestro presidente Alberto Acosta Garbarino realizará una breve introducción al tema y posteriormente conversará con nuestros invitados, buscando que los mismos presenten sus puntos de vista, como lo había sugerido, y que puedan también contribuir con una visión sobre la recuperación económica del país. Alberto es el presidente de la Asociación Civil de Desarrollo en Democracia, más conocidos con las siglas de DENDE. Es también presidente del Banco Familiar, de la Asociación Tierra Nuestra y es columnista del diario Última Hora. Nuestros invitados:
Beltrán Maki es máster en Administración de Empresas, presidente actual de FEPRINCO, director de Visión Banco, presidente de Bancar, miembro del Consejo Directivo de Dende y tiene una carrera muy dilatada como gremialista en actividades académicas y también en obras sociales. María Lorena Méndez de Gustafson es abogada, es vicepresidente de Servicios Empresariales de la Unión Industrial del Paraguay, UIP, es presidenta del Consejo de la Fundación CEPROCAL, Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, ex ministra de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Defensa del Consumidor, miembro del Equipo Nacional de Estrategia País, ENEP. Tiene otras varias actividades y también es madre de 3 hijos. Héctor Cristaldo es ingeniero agrónomo, es el presidente de la UGP, Unión de Gremios de la Producción, es miembro del Instituto de Biotecnología Agrícola, conocida como INBio Paraguay, participante del Programa de Desarrollo Dirigencial Empresarial de DENDE, y Víctor González Acosta es arquitecto, es presidente del World Trade Center Asunción, presidente de la GAIW, González Acosta Ligú, Sociedad Anónima, director de la Cámara de Desarrollo Inmobiliarios CAPADEI, vicepresidente de la ANCHAM. Y Alberto, tenés la palabra para comenzar con tu exposición y posteriormente con el diálogo con los invitados. Adelante. Bueno, muy buenas noches a los 4, a Lorena, a Víctor, a Héctor y a Beltrán. Son 4 amigos, va a ser una conversación entre amigos realmente. Y yo quiero introducir un poco el tema. Dije al comienzo que del Producto Interno Bruto de Paraguay el Estado es el 15% y el sector privado es el 85%. Entonces, si estamos hablando de recuperación económica, evidentemente esa recuperación económica pasa indefectiblemente por el sector privado. Sector privado no solamente para producir más y generar empleo, también para consumir más, porque la producción no se realiza si no hay consumo. Paraguay, como tiene una economía relativamente pequeña, no puede pensar su desarrollo tampoco solamente con el consumo interno. Paraguay necesita el consumo externo, Paraguay necesita ir a los mercados internacionales, porque ahí está el gran mercado. Entonces, nosotros vemos que la reactivación va a venir de la mano del sector privado. Hay cosas que debe hacer el Estado para ayudar a esa recuperación, pero hay cosas que tienen que ver más con políticas públicas y con liderazgo presidencial principalmente, para salirnos un poco de esto, quedarnos en casa, encerrarnos en casa y salir a un esquema de libertad responsable como aplicó el Uruguay, de manera que se pueda mover el consumo, que a su vez es la que mueve la rueda de la inversión, el empleo y el crecimiento. Con esta introducción me parece importante también recordar que estamos en un momento muy, muy especial a nivel mundial, donde muchas de las fórmulas económicas que se adoptaban tradicionalmente, hoy se encuentran, diríamos, perimidas en muchos aspectos por el hecho de que la economía hoy viene por detrás de la salud. Tenemos una pandemia a nivel global que de alguna manera marca el ritmo, marca las pautas a la cual tiene que acompañar la economía. Entonces no podemos pensar solamente en soluciones económicas, también hay que tener en cuenta el tema de que la salud está en primer lugar y la salud de alguna manera va a marcarnos las posibilidades de expandirnos o no expandirnos en el próximo año. También tenemos que saber que esta pandemia y la cuarentena que se aplicó para evitar la propagación del virus fue, como dijo el Papa Francisco, una tormenta inesperada y feroz. Llegó de golpe, afectó a muchísima gente, pero evidentemente hay gente que fue sorprendida con esta tormenta, viajando en barcos más grandes, más seguros, otros viajando en pequeñas embarcaciones y mucha gente viajando en pequeñas balsas. Entonces, el impacto que tuvo la pandemia no es igual. Esta pandemia, de alguna manera, profundizó diferencias que ya existían antes de ella
y que lógicamente hay que pensar cómo nos recuperamos y en ese sentido hay que comenzar a distinguir. Hay distinguir sectores que fueron muy afectados, sectores que fueron menos afectados, sectores inclusive que fueron beneficiados. Es importante distinguir. Y en ese sentido, en lo económico, hay que ver que hay sectores que no fueron tan afectados por la pandemia. Uno de ellos es el sector que justamente está Héctor, que es el sector agropecuario, que tiene otros problemas, tuvo otros problemas más logísticos este año, pero claramente fue uno de los sectores que se recuperó de la caída del año pasado y que ayudó a que la caída de este año no sea tan profunda. El sector agropecuario creció en el Producto Interno Bruto en un 8%, y eso amortiguó que la caída de la economía en su conjunto no haya sido tan grande. Por otro lado, tenemos sectores que se están recuperando rápidamente, que cayeron con la pandemia en el mes de marzo, en el mes de abril, pero que ya han ido recuperando, diríamos de alguna forma, sectores como por ejemplo los que están vinculados al consumo, el consumo del hogar, la compra de computadoras, la compra de electrodomésticos, la compra de muebles, la compra de cosas para el hogar. La gente se quedó en la casa y comenzó a equipar mejor su casa. Y lógicamente hay sectores que tienen que ver con salir afuera justamente, con vincularse socialmente, que fueron muy afectados. Hoy los economistas hablan de letras para definir un poco cómo se va a comportar la economía, y yo daría que esas letras aplicaría a diferentes sectores. Hay sectores que no fueron afectados, prácticamente se quedaron o han crecido inclusive este año. Hay sectores que cayeron y hicieron una V corta, cayeron y rebotaron. Me decían algunas personas que ya el sector, por ejemplo, de electrodomésticos está con niveles de ventas similares hasta antes de la pandemia. Hay sectores que van a hacer la letra U, que cayeron, y ahí está el sector de comercio, por ejemplo, principalmente el comercio vinculado a la frontera. Eso cayó, está ahí abajo. Esperemos que ahora que se reactiva aparentemente la frontera empiece a levantarse. No sabemos con qué fuerza se va a levantar, no nos olvidemos que los dos países vecinos han hecho maxi devaluaciones, y además la gente tiene miedo. La gente tiene miedo y no creo que por el hecho de levantarse simplemente la gente venga masivamente. Entonces, habrá sectores que se recuperarán con esa letra U más lentamente, y habrá sectores que van a seguir en la letra L, que cayeron y van a seguir por mucho tiempo ahí abajo, seguramente, como son los sectores vinculados a la diversión, al viaje, entretenimiento, a los eventos. Pareciera que esos son sectores que van a pasar mucho tiempo antes que se puedan recuperar. La idea justamente de este panel es, con ustedes que conocen muy bien cada uno de estos sectores, ir desgranando un poco, ir viendo, distinguiendo. La palabra que nos gusta mucho usar es distinguir qué sectores están afectados, qué están menos afectados y qué hay que hacer para recuperarse para los sectores afectados. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero comenzar este conversatorio y quiero hacer una pregunta general, usando un poco la frase que yo mencioné de Kennedy. No pregunten qué puede hacer solamente la patria, ustedes también pregunten qué pueden hacer por ella. Me parece importante comenzar el panel primero preguntando qué es lo que esperamos del Estado. Si tuviéramos que elegir uno o dos temas principales desde el sector que cada uno de ustedes está, ¿qué esperamos que el Estado debería hacer en este año 2021 para ayudar al sector privado a recuperar el crecimiento y el empleo, sobre todo, que es fundamental? Entonces, una pregunta general, muy abierta, más que nada. Después vamos a ir entrando más en detalle. Entonces, comenzaríamos contigo, Héctor. ¿Qué es lo que tu sector ve que haría falta en el año 2021, en los próximos años en todo caso, para que el sector productivo, que ya es un sector que crece y que es un motor de la economía paraguaya, pueda seguir creciendo en los próximos años? Te escuchamos, Héctor. Tenés que habilitar tu micrófono. Buenas noches al equipo de ENDE, a la audiencia. Bueno, estamos en un escenario muy complejo que nadie esperaba a raíz de la pandemia. Se vino un parate económico enorme y cambió todos los escenarios que estábamos habituados. En este escenario, lo que esperamos es mucha sensatez de los actores políticos y del Estado, previsibilidad y mucha lucidez
para encarar los desafíos que son inéditos. Todos estamos aprendiendo en este nuevo escenario a manejarnos. Hay actividades, como dijiste, que como el campo no se detuvo y garantizó el abastecimiento a las ciudades, no faltó comida, que era uno de los puntos críticos en esos primeros 2 meses de cuarentena absoluta. Complicó mucho el trabajo, pero se pudo cubrir esas necesidades. También del Estado lo que necesitamos es reglas claras y una gestión más eficiente. No podemos seguir con el discurso de no hay recursos, y esta vuelta se vio bastante bien que había recursos y hubo problemas en gestión contaminada por corrupción. En el caso de salud, sobre todo, mucho de la parálisis que se generó en todo el aprovisionamiento era proveedores mal acostumbrados, compradores mal acostumbrados y la gestión y los resultados no llegan. Entonces creemos que por ahí va y tenemos desafíos importantes como país, y para complicar más el escenario tenemos 3 años electorales por delante. El año que viene es un año de elecciones municipales. El siguiente va a ser el de 2022 ya las internas para las presidenciales y el 23 las presidenciales. Es decir, tenemos electoralismo continuado desde aquí para adelante en medio de una tormenta donde todavía no vemos el final del túnel. Entonces, creemos que es importante la razonabilidad en la dirigencia nacional, ya sea del sector privado, de los actores políticos y en la gestión de las instituciones, porque de esto vamos a salir solamente trabajando. El sector privado tiene un rol importante, pero necesita que se le genere la confianza necesaria para apostar y seguir sumando su esfuerzo a todo este titánico trabajo que nos queda para recuperar la economía. Gracias, Héctor. Le paso la palabra a Víctor. No sé si Víctor estaba con un problema de conexión. No sé si ya está conectado, Víctor. O si no, está con problema aparentemente, Víctor. Pasamos entonces a Beltrán. Hasta que vamos a tenerlo a Víctor. Estoy conectado. Ya está conectado, Víctor. Ok. Estoy conectado. Okay. Bueno, gracias, sí. Alberto. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vos. Yo creo que en circunstancias como la que nos toca pasar en este momento, se debe priorizar la gente. Yo creo que con la pandemia, la población vulnerable, nuestra población vulnerable es la que más sufrió. Y necesitamos políticas públicas que privilegie la gente, que se desarrolle planes de contención social. Y eso no solamente pasa por la distribución, sino pasa por la generación de empleos. Y me parece que en ese sentido hace falta urgentemente políticas contracíclicas que atiendan estas demandas que son urgentes, que son sensibles. Y creo que ahí hay manera de hacerlo. Ese es el desafío, pero yo veo muchísimas oportunidades que después podemos ahondar. La vivienda, por ejemplo, es una enorme oportunidad para generar una reactivación rápida y generar un importante volumen de empleo, que es lo que la gente necesita hoy para pasar este mal momento. Y creo que están dadas las condiciones para que eso así sea, ¿verdad? Políticas públicas, que en algunos casos incluso ya pasa por una decisión del Ejecutivo, porque muchos de ellos ya la política pública está legislada, digamos, ¿verdad? En el caso de la vivienda, ese es el caso. Nosotros tenemos una ley que es la 5638 del año 2016, que generan todas las condiciones para incentivar el desarrollo de la vivienda del segmento medio y los segmentos vulnerables. Infelizmente hasta aquí no se ha podido reglamentar, y creo que este es el momento en que hay que priorizar, darle sentido de urgencia, porque eso nos puede permitir abordar este problema no solamente de poder acceder a la vivienda propia, sino generar miles de empleos en toda la República de manera muy rápida. Creo que necesitamos acciones rápidas, efectivas, concretas, donde se priorice, repito, la gente. Esa es la urgencia hoy.
Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Te paso, Beltrán, la palabra ahora. Sí, muchas gracias, Alberto. Buenas noches para todos. Creo que una de las cosas que necesitamos es instalar y devolver la confianza al sector privado para que la inversión fluya en forma dinámica. Tenemos un proceso de inversión pública en infraestructura que tomó un dinamismo diferente, pero necesitamos que la inversión privada, que decíamos el 85% del Producto Interno, haga lo mismo. Y en ese sentido es muy importante el liderazgo en la función pública, no solamente el presidente de la República, sino que en cada ministerio, en cada institución necesitamos liderazgos transformadores, porque el Estado tiene que transformarse para facilitar la inversión privada. Necesitamos, por supuesto, dar señales, y esas señales probablemente tienen que ver con este presupuesto del 2021, un presupuesto que decíamos debe ser austero, pero también dinamizar la inversión, austero en los gastos corrientes, pero muy eficiente en la inversión. Por otro lado, tenemos tareas pendientes en el legislativo con relación a la seguridad jurídica, a la regulación apropiada para que la dinámica de la inversión, que es la que genera el empleo, fluya. Y tenemos tareas muy grandes en el Poder Judicial para dar la seguridad jurídica en la aplicación de las leyes. Creo que este es un poco el camino, diría yo, de devolver la confianza a la ciudadanía para que consuma en forma tranquila, para que el sector empresarial invierta, se genere el empleo y esa dinámica nos devuelva la tranquilidad a las familias. Gracias, Beltrán. Lorena, te escuchamos. Sí, acá. Bueno, complementando y dando un poco una visión más, como decían los anteriores compañeros que me antecedieron, dinamizar la economía, y creo que la industria en este proceso desde marzo y abril, que fueron los meses más cerrados, un poco de mayo, dio lecciones de seguridad y sobre todo de madurez, porque vemos nosotros que la industria en muchos sectores sí paró, porque no estaba en las excepciones. Todo lo que fue medicamentos, alimentos, domisanitarios, siguió funcionando, y eso también probó que las medidas de seguridad sanitaria implementadas en este tiempo hizo que el sector industrial tenga la menor cantidad de contagios. Entonces hubo menos cierres temporales en las empresas, aplicando todas las medidas que son hasta ahora necesarias, más ahora que tenemos un alto nivel de contagio en Central y Capital. Nosotros necesitamos desde la industria, sobre todo, más que el crecimiento, es proteger los empleos que genera. La industria hoy genera la mayor cantidad de empleos y sobre todo formales, con seguridad social, previsional, y con todos estos costos que muchas veces están ocultos y que hacen que tengamos también una competencia desleal desde las mismas empresas que hoy competimos en el mercado. Vemos que es importante desde el sector público, desde los ministerios y la cabeza principal, que es el presidente de la República, dar esa seguridad de transparencia en la gestión, de honestidad en la gestión, porque como todos decimos, si no tenemos una seguridad, una tranquilidad, no podemos administrar nuestros recursos. Como industria vemos también muy importante para mantener los empleos, todo este desequilibrio que ocasionó y sigue ocasionando el bajo consumo. Necesitamos un financiamiento diferente. Un financiamiento que hoy sí está accesible en lo que es políticas públicas, al FOGAPI o los fondos del Banco Nacional de Fomento, pero aún no ha permeado a la mayor cantidad de pequeñas, medianas, incluso a las grandes empresas. Necesitamos ese plazo diferencial para poder calzar todos nuestros compromisos, asumir lo primero que es la carga con los funcionarios, para no despedir, no ajustar los costos. Sí necesitamos tener estos calces en plazo y por supuesto que también en tasas. ¿Y qué pedimos nosotros de más con los demás sectores? Por supuesto, la formalización. Una formalización paulatina, pero una formalización que sea
creciente, que haya más personas, empresas que aporten al sistema tributario para que esta carga tributaria sea equilibrada. Y esto también se ha visto en el sistema financiero, al no tener los números claros en cuanto a facturación, en cuanto a nómina de funcionarios, se vio complicado el acceso a crédito. Así que consideramos con más razón que este proceso de formalización debe darse en menor plazo y por supuesto tiene que ser un plus para que podamos tener más empresas que estemos compitiendo en igualdad de condiciones. Gracias, Lorena. Y bueno, entramos ya un poco más en temas específicos. Y en el Plan 2030 que Paraguay tiene, uno de los ejes más importantes es lo que se llama la integración de Paraguay al mundo. Una economía pequeña, como dije al comienzo, solamente puede crecer integrándose al mercado internacional. En ese mercado están los grandes volúmenes, que a su vez permiten las grandes inversiones. Las inversiones van a venir en la medida que puedan acceder a esos grandes mercados. Y acá te quiero hacer una pregunta, Héctor, así casi directamente al cuerpo, diríamos, de entrada, ¿verdad? Indiscutiblemente en el mercado mundial, hoy para América del Sur el principal mercado es China. China es la segunda potencia económica mundial, pero es el principal comprador de los productos de América del Sur. Está comerciando con el 33% del resto del mundo. El mercado mundial para Paraguay tiene la dimensión del 33%. Es decir, tenemos un zapato 40 y tenemos que meter en un calce 33. Es medio difícil trabajar así con la dinámica. Los países vecinos se están beneficiando, tanto Argentina, Uruguay y Brasil están comerciando. Nosotros lo que sostenemos, no hablamos de la cuestión política, no hablamos de la cuestión diplomática, pero sí relaciones comerciales. Nosotros compramos más de 4.000 millones de dólares de China y no le vendemos casi nada, 20 millones de dólares, una cosa así. Entonces hay una asimetría grande. Vía Brasil, después de 10 años, comenzó a comprar otra vez soja paraguaya, 500.000 toneladas compró este año, que es para reemplazar lo que ellos vendieron de su propia producción a mejor precio y están comprando más barato en Paraguay. Eso genera un perjuicio enorme al país en ingreso de divisas, porque entre carne y soja, no más que otros granos, podemos estar entre 700 a 1.000 millones de dólares menos estamos recibiendo en este momento por no tener acceso a ese mercado. Entonces es un tema a resolver en algún momento, porque no podemos decir vamos a venderle a Estados Unidos, pero vamos a comerciar solamente con Puerto Rico. Esa es la relación que hoy nos hacen. Vendan a Taiwán o no a China. Bueno, vamos a venderle a Puerto Rico y no a Estados Unidos. Esa es un poco la relación que hay que hacer de la asimetría que genera esto y un perjuicio para el país, no para el sector. El sector igual coloca en condiciones más desfavorables, menos desfavorables, pero juega a la competitividad país y juega a el ingreso de divisas, que en este momento es importante en medio de esta crisis para que ese dinero ayude a dinamizar la economía. Gracias, Héctor. Víctor, vos habías mencionado al comienzo el tema de la importancia de la generación de empleo. Y todos sabemos la importancia que tiene el tema vivienda específicamente en la generación de empleo. Y yo te escuché justamente anoche en un programa televisivo mencionar con bastante vehemencia y frustración inclusive, a pesar de todos los esfuerzos que yo sé que vos estás haciendo hace mucho tiempo, que la cartera hipotecaria en América del Sur, de los sistemas financieros básicamente está en el 20% del Producto Interno Bruto, y que en Paraguay eso no pasa del 1,3%, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa para que eso se pueda reactivar? Ayer escuché bastantes explicaciones, pero me gustaría que nos pueda ilustrar qué es lo que hay que hacer urgentemente para que este sector, que es fundamental en la generación de empleo, se pueda reactivar y más que nada que pueda crecer más rápido, porque es un sector que no fue tan afectado en este año 2020, pero es un sector vital tanto desde el punto de vista económico y por el punto de vista del empleo y también por el tema del déficit que tiene Paraguay en materia de vivienda, ¿verdad? Tal cual, Alberto. Y un poco para darle mayor contexto a esta problemática de la vivienda, yo quería
comentarle algunos números. En los próximos 20 años, América Latina es uno de los continentes más urbanizados del mundo. En los próximos 20 años, el 90% de la población en América Latina va a vivir en ciudades. En Paraguay seguramente vamos a llegar a 65, 68%. Y ciudades significa vivienda. Y todo ese concepto de entender que la vivienda genera ciudad y que la ciudad genera territorio es una problemática compleja que hay que abordar. Y hay que abordar desde la vivienda y desde la planificación. Y en ese contexto, además de la vivienda, entra la demanda de infraestructura. Nosotros necesitamos invertir para poder construir la cantidad de vivienda que necesitamos desarrollar para construir, recoger esta población que va a venir a la ciudad. Nosotros necesitamos invertir en infraestructura en los próximos 20 años por lo menos $1.000 millones en términos de agua potable, de saneamiento, de drenaje, de transporte público, de recolección de basura. O sea, ahí tenemos un enorme desafío. Obviamente, el presupuesto general de gasto de la nación no tiene la menor posibilidad de poder hacerlo. Eso cuando todos sabemos que el 80-85% de ese ingreso va a gasto duro. Y lo que queda, en mi opinión, hay que privilegiar primero la demanda social, que es lo más urgente, salud y educación, pero para el desarrollo de la infraestructura ya no queda. Entonces hay que implementar políticas públicas que movilicen, que sea creativo, que incorpore todas las herramientas que el mundo ya lo hizo. Esto es universal, esta receta es universal. Incluso hubieron países como Australia y Canadá en donde los programas de vivienda no solamente sirvieron para reactivar la economía, sirvieron para salvar la economía por su gran impacto en el empleo y en la economía en general. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros hoy? Hoy en Paraguay, solamente en el segmento medio, tenemos una demanda acumulada de 160.000 viviendas. O sea, hay 160.000 familias en Paraguay que hoy viven en una casa de alquiler que está pagando 1.800.000, 2 millones, 2,5 millones de guaraníes en el segmento medio. Luego hay que agregar el segmento de la población vulnerable, baja, que todavía tiene menos posibilidades de acceder, pero tomemos el segmento medio como ejemplo. Tenemos 160.000 personas que están pagando un alquiler. Si nosotros construimos una política pública que permita que ese alquiler se convierta en una cuota, podemos hacer, digamos, 10.000 viviendas por año. Necesitamos 16 años apenas para cubrir la demanda insatisfecha, porque además tenemos una demanda vegetativa anual de cerca de 10.000 viviendas por año, 10.000 chicos que se casan y que necesitan un lugar donde vivir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fondear la Agencia Financiera de Desarrollo. Yo hago un ejercicio muy sencillo, Alberto. Si nosotros podemos fondear a través de bonos a la Agencia Financiera de Desarrollo con $500 millones para ese segmento, podremos construir 10.000 unidades habitacionales para esa familia que hoy vive en un alquiler. Podemos generar 150.000 empleos de manera inmediata. Y tal vez para una vez que tengamos el fondo, lo que vamos a necesitar es generar un fondo de garantía como tienen todos los países de la región, de modo a dar seguridad al sistema financiero de poder facilitar y masificar el acceso al crédito. El desafío es el acceso al crédito de 20 años de plazo con una tasa del 7,5%, y yo siempre insisto en esto. En esta primera fase tenemos que hacer que el Banco de Fomento se convierta en el banco insignia. El Banco de Fomento tiene que cumplir su propósito. Es el Banco de Fomento. No es un banco para vender tarjetas de crédito y hacer trabajos comerciales como hacen los bancos privados. El Banco de Fomento tiene que tomar esto como una bandera, y es bueno que así sea, porque eso puede permitir reducir el spread. Desde el momento que no tiene fines de lucro, podemos reducir el spread. En ese segmento de la población, un punto de la tasa le saca de la posibilidad de acceder. Y si a eso agregamos un fondo de garantía que puede ser 2 de cada 10, $20 millones, estamos completando la herramienta para poder masificar y construir vivienda para nuestra población que hoy vive a 2 horas o 3 horas de su lugar de trabajo, perdiendo calidad de vida, congestionando el tráfico, incluyendo en unos gastos que son absolutamente absurdos, y eso no vamos a resolver
haciendo 2, 3, 4 ni 5 viaductos. Eso vamos a resolver si abordamos el problema en la vivienda y abordamos el problema urbanístico de una manera integral y de una manera estructural. Eso podemos hacer mañana, Alberto, y tenemos que darle ese sentido de urgencia. Están dadas todas las condiciones, tenemos las instituciones, falta voluntad política, y es una voluntad política exclusivamente del Ejecutivo, porque la legislación ya está. La ley 5638 ya establece el marco jurídico para poder hacer esto. Falta la acción, la implementación, que es el problema que tenemos en el país. Nuestro problema no es legislación, nuestro problema es de implementación, de gestión y de transparencia en las políticas públicas. Y este es un caso así central, es realmente demasiado importante y demasiado trascendente en un momento como este. Todos nos habrán informado que la semana pasada salió los datos de estadística y censo y vimos ahí que hay más de 150.000 chicos entre 20 y 25 años sin empleo. Esta solución puede generar empleo para miles de esos jóvenes. Entonces es una solución para la gente, una solución para esa familia que hoy no tiene casa y paga un alquiler, una solución para ese joven que tiene empleo, y son medidas muy simples, son medidas universales, lo hicieron todos los países del mundo y somos el último país que no hemos todavía implementado esta política. Yo fuertemente creo que este es un camino y una herramienta para generar la reactivación de manera muy rápida, Alberto, y llegar a la gente. Gracias, Víctor. Contigo, Beltrán, tengo como dos temas, ¿verdad? Dos áreas, el área financiera y el área de comercio y servicios, son dos. Como es un tema muy de actualidad en este momento, todos sabemos el impacto que tuvo esta pandemia en el comercio de frontera. Recordemos que Paraguay es el único país de América, por lo menos América del Sur, que tiene todas sus ciudades prácticamente en frontera, todas las ciudades más importantes. Uruguay no tiene, Montevideo está en el Río de la Plata, Buenos Aires está lejos de la frontera con Chile y con la parte norte, Brasil ni qué decir, ¿verdad? Paraguay tiene todas sus ciudades en frontera, Asunción frente a Clorinda, Encarnación frente a Posadas, Ciudad del Este frente a Foz de Iguazú y a Puerto Iguazú, y así sucesivamente hasta Pedro Juan Caballero, y ese comercio fue afectado muy fuertemente. Ahora se está rehabilitando, abriendo de vuelta aparentemente. Me gustaría escuchar tu opinión sobre cómo ves el futuro de este comercio. Muchos dicen que hay que reinventarse, que eso no es sostenible, pero es un volumen demasiado grande. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto del futuro de este comercio fronterizo? Yo creo que el primer paso, digamos, en este proceso de salida de la cuarentena inteligente se ha dado con la reapertura de la frontera. Esperemos que sea una apertura responsable, no solamente de parte de los ciudadanos, sino también de las autoridades que deben cuidar de que eso sea así, ¿verdad? Creo que esa reactivación no solamente tiene que ver con el comercio, esa reactivación del tránsito por el puente, sino con las relaciones mismas. Hay gente que tiene su vida hecha a este lado, tiene familia al otro lado, tiene el trabajo a este lado, vive al otro lado. Creo que esa dinámica es muy importante porque aporta a la economía de la zona a ambos lados de la frontera, ¿verdad? Con relación al comercio fronterizo en particular, yo creo que es un tema donde se ha hablado mucho, pero creo que es hora de que la propia frontera, en el caso de Ciudad del Este sobre todo, encare su proceso de diversificación de la economía. El comercio fronterizo no solamente ha sufrido con esta crisis, sino sufre con cada proceso de devaluación o con cada proceso de control estricto del otro lado de la frontera, digamos, ¿verdad? Es como que muy, muy difícil predecir cómo se comportará ese comercio porque hay muchas variables en juego que no controlamos desde el Paraguay. Los comerciantes de Ciudad del Este están acostumbrados a esto, saben que hay tiempos buenos y saben que hay tiempos malos, pero creo que necesariamente, y sé que en este momento hay un esfuerzo muy grande de empresarios de la zona mirando esto de la diversificación e iniciando nuevos emprendimientos que puedan darle más estabilidad, digamos, a las ciudades fronterizas en general. Gracias, Beltrán. Gracias, Beltrán. Lorena,
un tema sin duda clásico con el sector industrial, el tema del contrabando. Pareciera que en los primeros meses de cuarentena total se redujo bastante el contrabando y eso permitió que sectores industriales crecieran fuertemente en ese periodo. Aparentemente, a medida que se fue flexibilizando la cuarentena, también se flexibilizó el control del contrabando. ¿Qué podés decirnos, sobre todo teniendo en cuenta que en el momento que se libere y se abran las fronteras, tenemos la maxi devaluación que hizo Argentina y Brasil, ¿verdad? Entonces, el riesgo de que nos invadan con productos vecinos es muy grande. ¿Y cuál es tu reflexión al respecto, ¿verdad? Con respecto al tema contrabando, diferencias cambiarias? Porque, como dijo Beltrán, estamos muy dependientes, somos una economía muy pequeña en el medio de dos países muy inestables, muy complicados, y sufrimos los embates de todo tipo, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión al respecto y del sector sobre todo? ¿Qué es lo que habría que hacer para que se puedan seguir preservando esos puestos de trabajo? Vos mencionaste que una de las funciones es proteger el empleo industrial. Así es. Y entonces, Alberto, complementando a lo que estás mencionando, una preocupación y que no nos deja dormir realmente al sector industrial, manufacturero, es el contrabando. No se pueden cerrar las fronteras porque es un comercio libre. Ya hoy día las medidas sanitarias se han equiparado, creo, sobre todo en Brasil, en cuanto a lo que es contagio y diseminación del virus. Por eso la apertura. Pero desde la Unión Industrial Paraguaya, esta semana y la anterior, se han tenido reuniones muy importantes a nivel de tanto el Ministerio del Interior y también la Fiscalía, porque acá hay un problema muy importante que es la justicia. Hoy el contrabando no son vehículos pequeños o góndolas armadas en las esquinas de las principales avenidas. Son ciudades enteras, son comercios, autoservice que se están surtiendo de productos de origen dudoso que no pagan los impuestos y tributos correspondientes. La Unión Industrial Paraguaya está en una campaña muy importante de ir al contrabandista, al financista de estos productos. La aduana debe cumplir su función. Todo lo que es la parte naval también, en lo que es entrada por río. El Ministerio de Industria y Comercio, lo mismo, que cumplir con toda la reglamentación que existe. Hoy día está hablando de tipificar al contrabando como un hecho penal, ¿verdad? En lo que es falsificación de instrumento público, como también la función que cumple CEPRELAT, es un lavado de dinero, de activos. O sea, hay muchos ejes que se tienen que tener en cuenta cuando un producto entra sin pagar los regímenes, los impuestos que corresponden, y sobre todo apeligra los puestos de trabajo y la vida y la salud de las personas. Porque en épocas de cerrada de frontera, pollo, azúcar, huevo y muchos otros productos de alimentos de primera necesidad en nuestra familia han entrado a contrabando. Ni qué decir sanitario, higiene personal, la misma cosa. O sea, hoy el contrabando es un problema muy importante, como mencionabas, la devaluación extrema de lo que es Argentina, también el Brasil, y debemos estar preparados. Hoy tenemos una pandemia de salud, pero también tenemos una pandemia cambiaria y de riesgo importantísimo que peligra puestos de trabajo, de empleo y con ello también el consumo. Desde la Unión Industrial, como estás preguntando, estamos con una campaña, ya diría yo, más que una investigación profunda, ese financiamiento delictivo, diríamos, del contrabando, la carga de la justicia, la fiscalía, que debe hacer su trabajo. Volvemos otra vez a la integridad de las personas que están al frente, que demuestren la honestidad, y queremos ver presos, y sobre todo, más que presos, queremos ver con sentencias, ¿verdad? De personas que han traficado, que han llevado al contrabando, porque de hoy en más, muchas son las causas abiertas, pero la mayoría quedan todas inconclusas.
Gracias, Lorena. Volvemos un poco al área, otra vez de vuelta al tema agropecuario. Y quería, Héctor, preguntarte, hace poco tuvimos cambio de ministro de Agricultura y recordar un poco que este es un ministerio que fue creado básicamente como un ministerio técnico originalmente para apoyar al productor a mejorar su productividad. A medida que pasó el tiempo, este ministerio se fue convirtiendo en un espacio de clientelismo político, de asistencialismo y de corrupción, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de ustedes de los cambios? Si este cambio de ministro es un primer paso, un pequeño primer paso en un proceso de cambio del Ministerio de Agricultura, o hay demasiadas cosas que no dependen del ministro, porque la importancia de este ministerio, sobre todo para el pequeño productor, es muy importante. Y quería escuchar tu opinión al respecto, Héctor. Tenés desconectado tu micrófono, Héctor. El Ministerio de Agricultura en los últimos 30 años, de ser un ministerio enfocado en la producción y en la capacitación, se fue degradando y se convirtió en un ministerio tipo de acción social. Si miramos el rubro 800 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el de transferencia a organizaciones, tomando datos de lo ejecutado desde el año 2003 al 2017, tenemos datos, da un acumulado de 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares transferidos a organizaciones, entre comillas, y los resultados no se ven. Se repartieron pala, asada, machete, pollito en pleno siglo XXI, cuando ya se está hablando de agricultura de precisión. Entonces estamos desfasados del mundo en el rol del ministerio. Acá el rol del ministerio es lo que hay que ser claro, que tiene que ser bien asumido y redefinido, en que es un ministerio que tiene que enfocarse en la capacitación, en la transferencia de tecnología, y ahí los extensionistas juegan un papel importante, y es lo único que le quedó al ministerio operativamente en su reforma, y está con una carta orgánica del 92 como si estuviera con todas las autarquías que se le desprendieron, que son los brazos operativos, están afuera, pero su carta orgánica sigue enfocado porque se usó para el prebendarismo y la acción política, más que para enfocarse en la producción y el desarrollo sostenible del Paraguay. Y es muy sencillo, vos mirar los últimos 20 y tantos ministros que pasaron por el ministerio, y si encontrar un 40% de técnicos es mucho. Entonces, eso es un tema fundamental. Necesitamos una interlocución seria. Es un buen primer paso la incorporación del nuevo ministro, porque conoce profundamente la institución, conoce el campo y conoce también el tema de relaciones internacionales, que hace al posicionamiento de Paraguay en los mercados y que tenemos que trabajar. Pero ahí viene el gran desafío, que las mezquindades políticas y el uso de las instituciones con otros fines que su rol misional o su función específica es lo que hace a una gestión deficiente de la gestión pública, y no se ven los resultados, porque la gente quiere ver los resultados. Nuestro presupuesto general de gasto no podemos estar enfocándonos solamente en que se ejecutó, eso es decir, se gastó la plata. ¿En qué y qué resultado tuvimos? Nunca medimos. Entonces, cuando hablamos de eficiencia en la gestión pública o calidad de gasto, no es gastar nomás por gastar, sino con qué resultado se espera y qué resultado se logró, porque si no, nos estamos mintiendo todo, y creemos que el ministerio tiene que asumir su rol productivo, su rol de impulsor del desarrollo sostenible en Paraguay y de competitividad en el mundo. Gracias. Gracias, Héctor. Volviendo al tema, el tema construcción, ¿verdad? Tal vez poco saliendo del tema vivienda, Víctor. Todos sabemos las enormes, gigantescas necesidades que tiene el Paraguay en materia de infraestructura, de todo tipo, ¿verdad? Caminos, puertos, puentes, toda la parte de desagüe cloacal, la parte, o sea, es interminable prácticamente, ¿verdad? Hasta ahora el modelo ha sido el modelo de tomar deuda. El Estado ha hecho las cosas, tomar deuda y financiar con deuda, diríamos.
exceptuando la APP que se hizo ahora en la ruta 2 y 7, ¿verdad? ¿Cómo vos ves el futuro? Porque ya el tema de endeudamiento del Estado para financiar infraestructura parece como que se está agotando ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde el sector privado? ¿Dónde vos ves oportunidades en este tema, Víctor? Excelente, Alberto. Solo que te pido que me des una pequeña licencia, porque es demasiado importante que comprendamos el tema anterior de la vivienda, Okay. porque creo que afecta directamente a todo, ¿verdad? Yo apenas para que la gente mida, nosotros, el crédito hipotecario del Paraguay no llega al 1,3% del Producto Interno Bruto, cuando en la región el promedio es del 20%. O sea, prácticamente podemos decir que no tenemos crédito hipotecario, es casi testimonial. Tenemos la institución, ya es un gran paso, pero tenemos que dar el siguiente paso y masificar el crédito y facilitar el acceso al crédito de la gente y trabajar en ese segmento medio, porque también sabemos que hay como decía Lorena, hay un 50% de la economía informal en general está en ese segmento, que es el cuentapropista, el empleado. Yo siempre pongo de ejemplo el lomitero de la esquina, para hacerlo claro, a lo mejor gana más dinero que todos nosotros, pero se va al banco y no es sujeto del crédito, porque no puede demostrar. Otros países como Perú ya resolvieron ese problema. ¿Qué le dijeron a este lomitero? Le dijeron, me traes 12 meses tu factura pagada al día y sos sujeto a crédito. Entonces el Estado está resolviendo un problema adicional, que es la de formalizarle a esa persona a la economía. O sea, es una herramienta que puede servir para el ahorro nacional, para la generación de empleo, para formalizar la economía, y tenemos demasiado para hacer ayer, Alberto, y está todo, depende solamente de decisiones políticas muy simples, muy sencillas, digamos, ¿verdad? Y pues ¿Cuáles son esas decisiones políticas concretamente? Y la decisión es, hoy yo te diría, ayudarle a la AFD que emita bonos por $500 millones por año, como para que se puedan construir 10.000 viviendas por año entre 200, 300 millones, 400 millones de guaraníes, y que pueda generar crédito de 20 años de plazo a 7,5 con una tasa, con una cuota que sea exactamente igual a su alquiler. No es tan complicado. Y como te decía antes, todos los demás países ya lo hicieron, somos los últimos en no hacerlo. Es un problema de gestión, un problema de decisión política. Y quiero reforzar mucho ese tema, porque afecta la calidad de vida de la gente. Yo me pongo en el lugar de esos ciudadanos, ¿no? Asunción tiene 500.000 habitantes, 1,5 millones de personas entran y salen de la ciudad, porque no tienen la posibilidad de tener una vivienda acá. ¿Cuánto le cuesta su calidad de vida? ¿Cuánto le cuesta en términos de combustible, de deterioro, etcétera, etcétera? Eso se resuelve con políticas de este tipo. Asunción tiene la situación exactamente opuesta a Montevideo. Montevideo tiene también 2 millones de habitantes, pero 1,5 millones vive en Montevideo y son 500.000 que entran y salen. En Asunción somos también 2 millones en la área central, pero en Asunción solo vive 500.000 y hay 1,5 millones de personas que todos los días entran y salen, que están sufriendo todos los días calidad de vida, afectando su calidad de vida. Y eso no se resuelve con viaductos, se resuelve con políticas como esta, que son estructurales y que son simples, Alberto. Y yo insisto en que tenemos que encontrar esa solución. Estábamos ahí cerca y finalmente hasta ahora no hemos logrado que la AFD se fondee como corresponde, que se genere ese fondo de garantía y que el Banco de Fomento asuma su papel de fomento. Yendo a tu segunda pregunta, obviamente con un presupuesto como el que tenemos nosotros, en donde la mayoría de los recursos que recoge va a gastos duros, lo que queda para invertir es ínfimo, no sé, 12%, 15%, porque al mismo tiempo tenemos una enorme demanda social que son básicas de salud, de educación. Entonces lo que queda para invertir en infraestructura es mínimo. Entonces como país, como Estado, tenemos que ser creativos y pensar de vuelta en lo que otros países ya hicieron. Pongo el ejemplo de Chile, Alberto. Más de la mitad de la infraestructura de Chile fue desarrollado con herramientas que no partían del Estado, eran políticas públicas, y que de vuelta, en base a esa experiencia, se elaboraron 2 leyes acá. La ley 5102/13, que permitía la iniciativa privada para el desarrollo de programas de infraestructura de todo tipo,
y la ley 5074, que era la ley de la APP, que es al revés. Y están ahí y no lo usamos, no lo implementamos. Con esas dos leyes nosotros podríamos captar inversión hoy, que hay tanto dinero en el mundo, para desarrollar nuestra infraestructura a largo plazo y dejar que los pocos recursos del presupuesto vaya a la inversión social y buscar esta herramienta para poder hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros somos el país más atrasado en términos de infraestructura. Si nosotros queremos llegar al nivel que tiene Chile, no más, tenemos que invertir cerca de $1.200 millones al año en los próximos 10 años para llegar a lo que tiene Chile. Y como vos bien decías al comienzo, un país como el nuestro, mediterráneo, necesita reforzar su conectividad, porque Paraguay va a crecer en el momento que podamos abrirnos al mundo. Y abrirse al mundo quiere decir desarrollar conectividad. Más que nadie necesitamos hacer rutas de vía férrea, hidrovía, todo lo que necesitemos para conectarnos con el mundo, porque en el mundo está lo que el Paraguay necesita, en el mundo está el mercado, en el mundo está el capital, en el mundo está la innovación y la tecnología, y eso se hace con infraestructura. Y con este presupuesto, la menor posibilidad tenemos de poder desarrollar infraestructura que el Paraguay necesita para elevar, incrementar su nivel de competitividad, que le dé un apalancamiento a un desarrollo sostenible. De otro modo, es difícil, y con el presupuesto nomás es absolutamente imposible. Gracias, Víctor. Beltrán, un tema que salió ya en varias de las ponencias es el tema de la informalidad, ¿verdad? En ese sentido, el sector financiero ayudó mucho a formalizar con todo lo que se hizo en materia de inclusión financiera en los últimos años. Primer paso, diríamos. Pero en los últimos años específicamente, una serie de leyes han revertido un poco este proceso de inclusión y hemos tenido un proceso casi de exclusión financiera. O sea, en lugar de ir profundizando, hemos ido en el camino contrario. ¿Qué es que, a tu criterio, ahí te hablo ya un poco como también está en la parte financiera, sector financiero, qué es lo que habría que hacer para retomar ese camino que se había avanzado con mucha fuerza en el periodo 2003, 2014, 2015 y que se revirtió en los últimos 3-4 años? Sí, para hablar de la informalidad, tiene varias caras la informalidad, ¿verdad? Por un lado está el tema fiscal. Decimos que alguien es formal cuando está registrado y paga sus impuestos, pero también decimos que alguien es formal cuando está incluido financieramente, cuando tiene trazabilidad, digamos, su flujo de dinero. Y Paraguay, digamos, tiene una característica de una economía todavía informal e importante, estimada entre el 30 y 40%. Nosotros en los años 90 iniciamos un proceso de inclusión financiera a través del microcrédito. Creo que puede decirse en forma exitosa en el momento que empezamos tarde, pero lo hicimos. Posteriormente vino una corriente de inclusión financiera a través de los medios de pago, pero creo que en ese momento también se instaló una serie de miradas donde se introdujo la regulación de precios de las tarjetas, incentivos para no cumplir con los compromisos. Hay que recordar que hubo movimientos campesinos que pedían condonación de deuda, renovación forzosa de deudas, etcétera. Y lo que eso originó es un proceso de exclusión, sobre todo del crédito, del acceso al crédito, digamos. Hoy yo creo que claramente tenemos una situación que amerita repensar en una estrategia de inclusión financiera, una estrategia que los países están por su versión 2.0, 3.0, los países más adelantados, y han sumado a esto una estrategia de educación financiera muy amplia y muy profunda a todos los niveles, porque una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Yo creo que Paraguay debe hacer un esfuerzo extraordinario en tener estos instrumentos y las acciones concretas para hacer que la gente acceda a los servicios financieros. Un profesor decía que el crédito no
si no es todo el desarrollo, es gran parte del desarrollo de las personas, ¿verdad? Así que totalmente alineado a lo que Víctor plantea y a lo que también planteaba Lorena, el acceso al crédito es una herramienta que vamos a necesitar en este proceso de salida de esta crisis que instaló el coronavirus, ¿verdad? Creo que es necesario repensar esta estrategia y hacer el esfuerzo, y la tecnología nos da una mano. Yo creo que Paraguay está bastante atrás en términos de adopción de tecnología, sobre todo por parte del Estado, y creo que nos puede dar una gran mano en acelerar los tiempos y lograr mejores resultados, porque creo que los números del presupuesto son importantes, pero es hora también de mirar las acciones y los resultados. Ya lo decía Héctor, hay que mirar los resultados, y creo que a partir de este año tenemos un presupuesto por resultados, por lo menos en el nombre. Ojalá en los hechos también podamos decir al final, medir y decir que logramos avances importantes en este próximo año 2021. Me parece muy interesante lo que está comentando Beltrán y también lo que comentó Víctor. En este momento en el mundo, todos los países del mundo han hecho políticas monetarias sumamente expansivas. O sea, lo único que sobra en todo el mundo es dinero en este momento, y a tasas bajas, ¿verdad? A tasas muy bajas. Por otro lado, tenemos necesidades nosotros de infraestructura, de acceso al crédito. O sea, es un enorme desafío para todos cómo podemos compaginar, cómo podemos congeniar esa necesidad con esa disponibilidad que hay de financiamiento tan amplio en el mercado local y en el mercado internacional. Porque hoy también los bancos están con una liquidez enorme acá en Paraguay, pero de vuelta hay que ver cómo podemos compaginar esas dos cosas, armonizar esa demanda con esa oferta, diríamos, ¿verdad? Yo creo que por ahí pasa un poco mucho de lo que vamos a tener que tener la creatividad y la innovación para poder hacerlo, ¿verdad? Porque recursos hay, necesidad hay, bueno, tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Y en este punto, Lorena, quiero preguntarte un poco, la OIP trabajó mucho el tema de las MIPYMES, muchos eventos, muchas cosas en materia de MIPYMES, y las MIPYMES han sido una de las más afectadas con toda esta pandemia, debido a muchos factores que todos sabemos, ¿verdad? Debilidad patrimonial, informalidad, problemas de gerenciamiento. ¿Qué opinás vos de lo que pasó? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto y qué es lo que puede salir en la post-pandemia, diríamos, en materia de MIPYMES? Bueno, es cierto, hoy tenemos que saber qué porcentaje de nuestra economía está solventada por micro, pequeñas y medianas empresas, más del 80%. Entonces, la atención del gobierno se concentró en lo que son las micro y pequeñas empresas, por eso creó productos específicos para lo que es el financiamiento. Ya veníamos un año 2019 no bueno, para no decir malo, verán en todo lo que fue el consumo y sobre todo la industria, con factores exógenos a nuestra economía, que ya veníamos arrastrando un año con un pie, veníamos saltando, y en marzo, cuando más o menos parecía que estaba organizado el primer trimestre del año, vino este cierre, porque fue así, un cierre abrupto de toda la actividad económica a partir de marzo. ¿Qué podemos aprender? Que tengamos una prudencia, porque muchas empresas, ya creo que más del 70% de las empresas ya tenían créditos contraídos, y al tener créditos con obligaciones ya para el año y para el año siguiente, tuvo que reducir lastimosamente, a pesar de tener esa suspensión de trabajo de 3 meses en principio, después se extendió. Hoy todavía tenemos sectores que no están reactivando. ¿Qué sujeto de crédito puede ser para un banco, una financiera formal? Porque tenemos que hablar también acá de créditos formales y créditos que están fuera del sistema regulado. Entonces, esa prudencia, ya tenemos que organizarnos mejor, hacer mejor los costos, sincerar, como estaba diciendo, el tema de lo que es costo en cuanto a costo social, en cuanto a otros costos que están ocultos y que tenemos una competencia desleal abierta en el mercado. Y ampliando un poco la información que daba Beltrán,
en lo que es consumo, que muchas empresas, sobre todo las microempresas, son empresas unipersonales, está mezclado, no está diferenciado del patrimonio de la persona física y de la empresa. Ahí tuvimos un trabajo muy importante en lo que es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y un revés importante este año en el Senado, donde quedó varada, no se promulgó, que se quedó ya para quién sabe cuánto volver a revisar la obligación de incluir en un currículum, en el plan de educación de los colegios, el de tener una educación financiera, un consumo inteligente, un consumo razonable y sobre todo de mayor información al momento de contraer un crédito de consumo y también un crédito de capital para capital operativo en la empresa. Esa es una acción que todos tenemos personal y familiar y también a nivel de empresarial, de saber hasta dónde va nuestra capacidad de pago, el riesgo que asumimos al contraer un crédito y sobre todo que nuestras empresas tienen que tener una amplitud, una mirada al mercado globalizado. Nuestro mercado, como ustedes mencionaban, es muy pequeño. Las industrias hoy tenemos ese tope del mercado local, pero para eso necesitamos a nivel gubernamental contar con una política seria, una política industrial que nos oriente a dónde vamos, qué necesitamos producir, qué demanda el mercado. Y con Héctor también, que está en la producción, pequeños productores encadenados a industrias que puedan dar un mayor valor agregado, no exportar commodities, que siempre estamos con mayor riesgo en cuanto a lo que es el precio del mercado extranjero, de lo que hoy se paga. Pero por eso es esa política industrial, esa política orientada a que, digamos, ¿qué necesitamos? Orientémonos toda la manufactura. La maquila es una salida temporal. Con este trasfondo que tenemos de la pandemia y de todo el acomodo, probablemente tenga menor tiempo ya de vigencia, pero tenemos que estar preparados para una segunda escala. Hoy tenemos probablemente muy pocas empresas y por eso necesitan mecanizar los procesos y después ir a la robotización de los procesos. Entonces, y ahí va de mano nuevamente una inversión, necesita un financiamiento largo. Hoy no podemos manejar con créditos a 2 años, a 3 años, necesitamos créditos a 10 años. Tasas diferenciadas de acuerdo al tipo, al rubro de industria, que sean competitivas. Tenemos un país como Brasil que tiene un banco como es el BNDES, que tiene un financiamiento largo de 2% de interés, que nosotros imposible poder acceder, y hay empresas que están accediendo a este tipo de financiamiento que dejan detrás a la industria local. Entonces son varios temas que tenemos que tener en cuenta, trabajar todos los sectores, el sector producción, el sector industrial, el sector de comercio, porque con la sola importación de bienes no vamos a salir adelante. Tenemos que tener una mirada de apoyo local, apoyo férreo a lo que es la industria local, cerrarnos no solamente en lo que es frontera, sino nuestro mismo consumo, apoyar a la industria local que hoy está poniéndose los pantalones largos y poner esa mirada social de mantener los puestos de trabajo que tanto necesitan, porque una persona fuera de la empresa es una familia en promedio de 4 a 5 personas que quedan sin el sustento, que ya prácticamente no va a volver a ingresar al mercado formal laboral y probablemente esté vendiendo mercaderías de contrabando en la calle. Y eso ocasiona todo lo que es la delincuencia y problemas sociales mucho mayores. Entonces esa mirada, como decimos, social, pero con un fuerte sentido económico y de responsabilidad, tanto del sector público como también del sector privado. Gracias Lorena. Se nos está yendo el tiempo y voy a hacer una última ronda de preguntas, pero sí le pediría que sean lo más breve posible, en 1 minuto, 1 minuto y medio aproximadamente, poder dar un poco la respuesta. Y yo no puedo dejar pasar en este momento que estamos viviendo con toda la crisis del secuestro de Oscar Denny, los problemas en el campo, que preguntarte, Héctor, un poco cómo ves todo este tema de inseguridad jurídica y física que ustedes sufren en el campo y que evidentemente es un inhibidor importante para la inversión y para el crecimiento económico. Hay amplias zonas del país que están sufriendo fuertemente este problema.
Bueno, se necesita tranquilidad para trabajar. El resto sabemos hacer en el campo. Y pasa por generar confianza para seguir trabajando, la gente que trabaja se sienta resguardado por las instituciones y por las fuerzas públicas. No se puede dar esa sensación de abandono al que trabaja y que el que está violando la ley sí está protegido. Esa es la peor sensación que se puede generar para la gente del campo. Y tenemos por eso que trabajar fuertemente en dar señales claras de que el que está dentro de la ley va a tener el resguardo de las instituciones y el que está fuera de la ley va a recibir toda la sanción que le corresponde. Esa ley de los PAREI es lo que nos está liquidando, y cierto populismo y permisividad con el que transgrede la ley a veces he visto como el vivo, el letrado, y el que cumple con la ley es un güiro. Creo que por ahí pasa ese uso y costumbres y malas costumbres que tenemos que cambiar como sociedad y en las prácticas del día a día de la institución. Gracias, Héctor. Una última pregunta también para Víctor. Uno de los problemas que ha comenzado a aparecer con este crecimiento que tuvo la construcción es el tema del desabastecimiento, problema de falta de abastecimiento en algunos básicamente cemento principalmente. ¿Qué problema estás viendo, Víctor, para un crecimiento importante del sector construcciones en materia de abastecimiento? Y sí, nosotros tenemos algunas instituciones que son absolutamente obsoletas, Alberto, que no tiene otra explicación, que se crearon con un objetivo clientelar y prebendario. O sea, no tiene ningún sentido que instituciones como ACEPAR o INC que estén en manos del Estado, ¿verdad? Eso debiera liberarse a la mejor capacidad del sector privado. Y bueno, hoy como consecuencia casi todos nosotros tenemos que importar permanentemente. Traemos cemento de Portugal, nosotros estamos trayendo cemento de Uruguay, de Sudáfrica. O sea, hace un esfuerzo enorme con un costo adicional enorme de logística por no tener una visión clara de lo que necesitamos en nuestro país. Yo te digo, sinceramente, Alberto, puede ser que suene romántico y le pido disculpas a la gente por eso, pero necesitamos gobernantes patriotas, necesitamos una clase política patriota que se comprometa con el interés de la gente, que dé prioridad al bienestar de la gente y que asuman y que decidan políticas públicas que con el propósito del bien común y no por intereses sectarios y a veces hasta intereses personales. Si nosotros obráramos así, todos estos desafíos que tenemos en la mano lo podríamos hacer realidad. Yo pongo un ejemplo nomás. La ley de incentivo a la vivienda, Alberto, fue promulgada por unanimidad de todo el Congreso en el año 2016. Estamos en el año 2020 y no se ha reglamentado aún. Eso es una dejadez, una desidia, una falta de responsabilidad, una falta de compromiso con el país, con la gente. Yo creo que ese es el gran desafío, de cargarnos de patriotismo, de cargarnos de propósito, de pensar en la gente, de pensar en el bienestar de la gente, y vamos a actuar en consecuencia. Porque son enormes los desafíos que tenemos y son enormes las oportunidades que tenemos, pero si no mediamos una acción eficiente, transparente, honesta, los resultados no van a venir. Y desde aquí a 5 años vamos a seguir hablando y vamos a seguir haciendo estos mismos reclamos, Alberto. Bueno, eso no es romanticismo, es patriotismo, lo que está diciendo Víctor. Gracias, Víctor. Beltrán, no podía dejar de pasar esto para preguntarte el tema del FOGAPI. Se puso mucho énfasis que el FOGAPI era la solución de los problemas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué sirve y para qué no sirve el FOGAPI? Porque hay mucha desinformación al respecto, ¿verdad? Bueno, yo creo que el FOGAPI, para hacer un poco de historia, lleva años en los papeles, así como Víctor mencionaba, creo que 20 años sin recursos y sin funcionar. La misma desidia que Víctor mencionaba ocurrió con el FOGAPI, y hoy nos vimos exigidos a hacerlo funcionar de la noche a la mañana, digamos, dotarle de recursos, hacerlo operativo.
y yo creo que el FOGAPI no puede garantizar los créditos que de un análisis serio no se van a poder pagar. O sea, la gente tiene que tener conciencia y hacer lo que Lorena nos mencionaba, hacer sus números. Si no es sujeto de crédito, no hay forma en que el FOGAPI garantice el crédito de una persona que no tiene condiciones para devolver ese dinero, ¿verdad? Esa persona necesita de otro tipo de asistencia. Y ahí vienen estas ventanillas donde primeramente hay educación financiera y un proceso, digamos, de reincorporación al sistema financiero. Esa es una pata que Paraguay no tiene. Así como hablamos de inclusión, también excluimos a algunas personas, pero esas personas deberían tener derecho a volver a incluirse al sistema pasando por un proceso razonable, digamos. Yo creo que la gente tiene que entender que el FOGAPI está para garantizar aquellos créditos que razonablemente se pueden otorgar, pero no aquello que hoy ya sabemos que no va a poder ser devuelto, ¿verdad? Bueno, estamos también, aparte de estar en Zoom y estar en Facebook Live, estamos también en NPI. Tenemos un poco los rigores de la televisión en materia de horario. Se nos está yendo un poco el tiempo y queríamos dejar la última parte para que justamente hagan una especie de cierre, un mensaje que quieran pasar, una conclusión de lo que ustedes están pensando, unos 2 minutos cada uno más o menos para ir cerrando este conversatorio. Comenzamos con Lorena primero. Bueno, hijo, es difícil hacer un cierre con tantas ideas y con tanta necesidad, y sobre todo con tanta necesidad de patriotismo en este momento difícil que todos estamos pasando. Momentos que tenemos que tener mente fría, pero el corazón no debe dejar de estar puesto en la mirada de nuestro compañero de trabajo, que es el funcionario público que hoy nos acompaña, el funcionario público que hace la función que tiene que dar el rector de nuestra economía, pero también el funcionario que está del lado nuestro. Insistir en lo que es transparencia en la gestión, insistir en la honestidad, en ponerse en esa empatía, ponerse en el lado de la otra persona, salir de la situación de confort que muchas veces vemos desde nuestras autoridades, hacer algo diferente para tener resultados diferentes. Y desde la industria, pedir a todos los consumidores paraguayos que demos esa preferencia, no por el ser paraguayo, sino por la calidad que hoy nuestra industria nacional tiene a nivel internacional. La exportación han dado demostración con productos que no son tradicionales en exportación. Tuvimos la semana pasada justamente exportación de agroquímicos, ¿verdad? Algo muy difícil a Colombia, que se ha hecho esa exportación, más todo lo que es alimentos, insumos también de lo que es domisanitario, pero que esa preferencia del público apoye al empleo, apoye a la familia paraguaya que está saliendo adelante en este difícil momento, y una llamada también de ayuda también en lo que es el sistema de financiamiento para que permita que empresas solventes hoy puedan seguir en el mercado. No estamos hablando de un financiamiento ni una subvención a industrias que no van a poder permanecer, pero sí aquellas que hoy están con capacidad y que no están pudiendo acceder a ese crédito en mejores condiciones. Sabemos que el Banco Central ha tomado determinaciones a nivel macro, bajado las tasas de regulación en política monetaria, pero eso no se ve en el sector financiero. Esas tasas no bajan en la medida que tendrían que bajar, y sobre todo esos plazos diferentes para la industria. Es lo que pedimos desde el Ministerio de Industria y Comercio, una política industrial que pueda orientarnos a saber a dónde apuntar, qué tipo de industrias nuevas crear, cómo podemos crear, innovar a los miles de jóvenes que hoy están buscando una fuente de trabajo, cuenta propista también, lo mismo. No, necesitamos también que tenga no solamente inversión con plazos o con un sistema tradicional, sino también hacer que la empresa pueda tener un cofinanciador que sea socio de esta empresa y que a partir del 5º o 6º año pueda devolver eso con lo que la empresa va ganando. Entonces son miles de puntos que tenemos que tener en cuenta, pero volvamos, la transparencia en la gestión,
la honestidad, la empatía y sobre todo hacer cosas diferentes en este momento muy diferente que nos toca cerrar un año nada tradicional y Dios quiera que puedan muchas industrias seguir creciendo, no despedir funcionarios y que nos podamos contar después como una anécdota no tan mala. Gracias, Lorena. Héctor, lo mismo para ir cerrando. ¿Tenés desconectado tu micrófono todavía? Ya está. Bueno, nos espera todavía tiempo complicado. Estamos en medio de la pandemia, no se ve la luz al final del túnel. Hay actividades que ya están un poco más dinámicas que otras. Hay gente que todavía no trabajó. Este va a ser un año que para alguna gente va a tener 2 meses y 10 meses sin trabajar. Y otra gente trabajó 10 meses, 8 meses, 6 meses. Entonces es un año atípico desde el punto de vista de las actividades nuestras. Del sector privado. Necesitamos sensatez en el sector público, racionalidad, medidas que apuntalen a solucionar realmente los problemas y no medidas cosméticas y leyes que después no se implementan o no funcionan. Necesitamos una gestión mucho más enfocada en los problemas de la gente y resultados para esa gente. Necesitamos recuperar la cohesión social que se perdió con el halo de desconfianza que se generó a partir de las gestiones que no se vieron con resultados en el tema salud, porque la gente se puso las pilas de entrada y después con todo el desgaste de que llegaban, no llegaban los insumos, se fue diluyendo esa confianza y necesitamos recuperar confianza para que los actores privados también, ese 85% del PIB, nos pongamos las pilas y saquemos adelante la economía y generemos los recursos que se necesitan para nivelar todo. Necesitamos trabajar juntos, superar la desconfianza y el campo hoy está apostando a una nueva temporada de siembra en condiciones complicadas, pero con la esperanza de una buena cosecha, que eso marque el punto de apoyo para una recuperación de la economía el año que viene. Nosotros estamos apuntando a trabajar con el enfoque de el campo produce, Paraguay crece. Creemos que ese es el desafío que tenemos y a pesar de las dificultades climáticas estamos con una expectativa todavía de muy buenos resultados para el año que viene. Gracias, Héctor. Gracias por tu presencia. Víctor. Sí, Alberto. Yo sin duda alguna creo que la pandemia desnudó y visibilizó todas nuestras debilidades, muy duras, sanitarias, sociales, de todo tipo. Pero tenemos que, los paraguayos como nación, tomar esto como un desafío. El país no necesita todo en este momento. Yo creo que tenemos que construir una visión compartida, una visión que nos permita transformar profundamente nuestro país y superar esta situación de pobreza, desigualdad y atraso que llevamos tanto tiempo encima. Y nos corresponde a todos por igual, no solamente al sector público, le corresponde también, la nación se construye sobre el sector público, sobre la sociedad civil y sobre el sector privado. Y cada uno de los sectores necesitamos comprometernos con el futuro de nuestra nación. Y creo que este puede ser un punto de inflexión, puede ser un momento para construir todos juntos esa nación que todos anhelamos. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Y Beltrán, para ir cerrando contigo. Sí, yo creo que hay 2 despropósitos que no nos podemos permitir para el año próximo. Uno es intentar nuevamente aumentar impuestos. Hay que implementar la reforma que está por implementarse y tiene que ayudarnos a tener una mejor recaudación, y el aumento de sueldos en el sector público. Creo que son 2 despropósitos de los cuales no deberíamos ni siquiera hablar. Creo que el sector público nos debe todavía el recorte de los beneficios excesivos en la planilla salarial, y también creo que ese recorte nos puede ayudar el déficit de la caja fiscal. Y hay un tema que hablamos mucho, pero todavía no hemos visto los resultados, que es la mejora en las compras públicas.
Y sigo con la lista del sector público. La seguridad física y la seguridad jurídica es una deuda del sector público, y el sector público tampoco puede seguir castigando a la población con trámites engorrosos, largos y complicados que solo sirven para generar coimas para la gente que hace esos trámites. Y por el lado del sector privado, creo que REDIEX tiene un análisis muy interesante de sectores que son atractivos para la inversión, que el sector privado debe mirar y debe animarse a invertir para generar una diversificación de nuestra oferta exportadora y de nuestra economía. Gracias, Beltrán, gracias a los cuatro, gracias Lorena, gracias Héctor, gracias Víctor. Realmente fue faltó tiempo porque había muchos temas todavía pendientes, pero ya estamos hoy en televisión y eso nos obliga a cumplir el horario, ¿verdad? Un poco para ir redondeando las cosas que se dijeron, creo que quedó muy clara la importancia de la generación de empleo. Víctor hizo muchísimo hincapié en la importancia que tiene el sector vivienda y una ley que ya está promulgada, instituciones creadas, aparentemente lo que falta es la voluntad política para impulsar, hacer realidad esa ley en un momento crítico donde lo más importante es la generación de empleo. También Lorena nos habló de lo contrario, además de generar empleo hay que proteger el empleo al mismo tiempo, o sea que generar nuevo empleo y proteger el empleo. Sobre todo ante la amenaza que tenemos ahora, ante la apertura de las fronteras y teniendo vecinos que han hecho maxi devaluaciones de sus monedas, realmente que nos dejan muy poco, es un tsunami o una especie de pandemia también, la pandemia cambiaria, y esa es una amenaza muy grande al empleo del sector industrial principalmente, ¿verdad? En el caso de Héctor nos habló de la importancia de generar reglas claras, de devolver la confianza. Esperemos que el Ministerio de Agricultura, que dio este primer paso con el nombramiento de un nuevo ministro técnico, que tiene la confianza del sector productivo, realmente comience a dar los pasos para convertir en lo que nunca tendría que haber dejado de ser, un ministerio que ayude a la producción y la productividad de los productores, diríamos, ¿verdad? Y Beltrán nos habló de la importancia de todo el tema de la inclusión financiera, de todos los problemas que existen para que, así como hemos incluido a mucha gente en el periodo 2003, 2014, 2015, tenemos que volver a retomar esa senda donde la tecnología evidentemente nos va a ayudar muchísimo. Entonces, creo que nos sirvió para un poco contrastar con lo que fue el panel de la semana pasada, donde el enfoque fue mucho más de la visión desde el Estado. Acá vimos el sector privado, vimos los diferentes sectores, vemos que hay realidades muy diferentes, pero todos casi como unánimemente están pidiendo un Estado que gaste menos, que invierta más y mejor, tanto en infraestructura como en los gastos sociales, y que ayude al sector privado, que es el 85% del Producto Interno Bruto, a que pueda crecer, que pueda invertir. La inversión viene cuando hay acceso a mercados, la inversión viene cuando hay confianza y hay predecibilidad. Y eso es lo que se le está pidiendo básicamente, reglas claras para que el sector privado haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, gracias de vuelta a todos por la presencia y cuidémonos mucho y nos vemos en la próxima semana en Plaza Pública de nuevo. Muchas gracias. Democracia. Dende.